Perú. Pescadores denuncian que 1.500 barcos chinos realizan actividades extractivas de forma ilegal. ¿Realmente el mar peruano está siendo vulnerado por embarcaciones chinas? ¿Cuán grave es este problema? ¿Quiénes son los afectados? Y por supuesto, ¿quiénes son los principales responsables? Pues veámoslo. Los recursos tan preciados en este asunto son la pota y el calamar gigante, los cuales pueden ser encontrados en mayor cantidad dentro del mar peruano, ecuatoriano y chileno. Es por esto que las embarcaciones chinas invaden constantemente las 200 millas marítimas de estos países. Pero, ¿cómo es esto posible? Bien, mayormente en los primeros meses de cada año las embarcaciones chinas se detienen a pescar en el mar ecuatoriano. Después, en los meses de junio, julio y agosto, estas mismas embarcaciones invaden el mar peruano y por último, en el resto del año, se adentran a arrasar con el mar chileno, argentino y hasta el uruguayo. Esta invasión constante por sí misma ya es mala. Sin embargo, lo peor de todo es la técnica que utilizan. Primero, mientras que las embarcaciones peruanas tienen una capacidad de entre 5 y 10 toneladas, las chinas pueden superar incluso las 100 toneladas. Esta enorme diferencia está causando malestar en los pescadores artesanales de los países afectados. Segundo, las embarcaciones chinas realizan transbordos, lo que significa que pueden permanecer durante varios meses seguidos arrasando el mar peruano, ecuatoriano y chileno, mientras que otros barcos chinos los abastecen con alimentos y combustible, permitiéndole a China en 2023 obtener 521.000 toneladas de calamar gigante, arrebatándole así el liderazgo al Perú, por primera vez que solo pescó 457.000 toneladas de este calamar, el cual crece en la zona oriental del Océano Pacífico. Esto no hace más que confirmar que la invasión china cada vez se torna peor. Además, todo esto también se traduce en la explotación de los trabajadores de dichas embarcaciones y la contaminación del mar con plástico. Hay reportes de embarcaciones chinas en las cuales sus tripulantes no sobreviven a la escasez de comida, las condiciones insalubres y el maltrato. Los cadáveres en algunas ocasiones son lanzados al mar. En Galápagos, un 30% de la basura recogida en las limpiezas costeras proviene de la flota chinapotera, lo que provoca que desde hace unos 3 años se haya visto que las tallas de pargos, sardinas y macarelas, que antes eran de hasta 30 centímetros, ahora no lleguen ni a los 20. Como ya habrán notado, esto trasciende a solamente un perjuicio económico. La contaminación y la explotación laboral podría ser aún peor de lo que se conoce hasta ahora si instituciones internacionales investigarían este asunto. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno peruano para manejar este problema? Bueno, al tratarse de una actividad económica, en el Perú, la principal autoridad encargada de hacer respetar los límites y regular esta actividad es el Ministerio de Producción y no la Marina de Guerra. Esta situación la profundizaremos más adelante. Pero, ¿y cómo ha sido el desempeño de este ministerio? Pues bien, el Perú solo posee 4 barcos encargados de patrullar sus 200 millas marítimas, mientras que Ecuador posee hasta 8. Estos barcos peruanos fueron comprados en 2017, sin embargo, recién fueron entregados al Perú hasta el año 2023, 6 años más tarde. En cuanto a tecnología, recién en el año 2023 el Perú dispuso una normativa que exige a las embarcaciones extranjeras llevar un dispositivo satelital, como ya se hacía en Ecuador y Chile mucho tiempo antes. ¿Y cómo le ha funcionado esto al Perú? Pues, en el año 2023 ingresaron al país más de 150 embarcaciones que no usaron un dispositivo satelital con el que se corrobora que están autorizados para pescar. Estos barcos tienen diferentes formas de evadir la fiscalización gubernamental. El barco chino Huajin 78 habría ingresado el 15 de abril a la bahía Paracas. Este navío apagó su equipo satelital por alrededor de 10 días, y a pesar de esto, el Ministerio de Producción autorizó el ingreso de esta embarcación al Perú, cuando debió habérselo negado. Incluso, entre junio y agosto del 2023, 56 barcos chinos sin el sistema satelital habrían ingresado no solo al mar peruano, sino a puertos peruanos, declarando que solo lo hicieron para cambiar de tripulación y renovar documentos, lo cual, según el Ministerio de Producción, los libraría del cumplimiento de la normativa. Sin embargo, especialistas desmienten tajantemente que esto debe ser así, y que la normativa sí alcanza estas embarcaciones, por los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. Hasta el día de hoy, muy pocas embarcaciones chinas han sido intervenidas.
como el Tianshan, la cual recibió una multa de tan solo 250 soles por pescar ilegalmente. Incluso, esta cifra disminuiría a 100 soles por los beneficios del pronto pago, mientras que los pescadores artesanales peruanos los multan con montos exorbitantes, les inician procesos penales y hasta les embargan sus cuentas bancarias, barcos y equipos de pesca. Todo esto deja mucho que pensar. Pareciera que el Ministerio de Producción aboga más en favor de las grandes embarcaciones chinas que de los propios pescadores artesanales peruanos. ¿Y cuál es la postura del gobierno chino frente a todo lo ya mencionado? Pues sucede que a pesar de que tanto China como Ecuador y Perú pertenecen a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur y que también se firmaron una serie de convenios para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros, el gobierno chino no solamente se hace de la vista gorda, sino que respalda e incentiva el accionar de sus embarcaciones. El Estado chino subsidia los botes, el combustible, la mano de obra, todo. Buscan monopolizar la captura y el comercio del calamar, lo que significa hoy un negocio de 100.000 millones de dólares. Alfonso Miranda, presidente de Calamazur. Aparentemente, China no ha encontrado resistencia a su invasión marítima por parte de los gobiernos sudamericanos, ¿verdad? Pues se equivocan. A diferencia del Perú, Ecuador y Chile, los gobiernos de Argentina y Uruguay se han tomado muy en serio esa problemática. Tras una persecución, la Armada Argentina abordó un barco pesquero chino que navegaba en zona exclusiva. En el operativo participó una corbeta, un helicóptero, 2 semirrígidos con personal militar y un avión Hércules. Marina de Uruguay persigue y captura barco potero chino. Se despachó un avión naval para confirmar la denuncia y así inició una persecución entre el barco patrulla uruguayo y el barco potero chino, el cual fue alcanzado y abordado. La tripulación, conformada por 14 chinos y 14 indonesios, fue detenida. Como estos, existen muchos más casos de intervenciones efectivas de estos países, que no dudan en utilizar todos los medios necesarios para proteger su soberanía marítima. Deja mucho que pensar el hecho que los países que en los últimos años han recibido más inversión por parte del gobierno chino sean los países más descuidados y temerosos al momento de patrullar e intervenir las embarcaciones invasoras, especialmente el Perú, que ha gozado de un boom de inversiones chinas en infraestructura como son los puertos marítimos durante los últimos años. Parece ser que el gobierno de este país es el más ineficiente y negligente si nos referimos a la creación de normativas y leyes que promuevan el desarrollo económico sostenible. Y no solamente me refiero al sector pesquero, sino también a otros sectores importantes. Hice un video detallando cómo el fútbol peruano también ha sido afectado por la dejadez del gobierno. Si te interesa, míralo aquí. Continuando, ¿crees que los gobiernos del Perú, Ecuador y Chile deben intensificar el patrullaje en sus zonas marítimas? ¿Estos países deberían tomar una postura más agresiva como ya lo hacen Argentina y Uruguay? ¿Crees que el gobierno chino escalará aún más la invasión de sus embarcaciones en los próximos años? Déjame saber en los comentarios y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Bye.